de David y de Goliat. Una de las cosas más importantes que el Espíritu Santo nos enseña a través de la Biblia es que todos nuestros enemigos que vamos a tener durante nuestra marcha por esta vida, durante nuestro caminar por este mundo, durante nuestro peregrinar por este planeta, son muchos. Cristo fue muy honesto cuando nos dijo: los envío como ovejas en medio de lobos, en medio de un mundo de lobos. Así que tú vas a tener muchos enemigos, yo voy a tener muchos enemigos, pero la Biblia nos habla que el más grande enemigo que tengamos, porque la Biblia menciona 3 enemigos, menciona a Satanás, menciona al mundo y menciona a nuestra carne. O sea, dentro de nosotros mora, vive, habita la maldad. La Biblia usa términos como el viejo hombre, el hombre viejo viciado conforme a sus deseos engañosos, la antigua naturaleza, el pecado que mora en mí, etcétera, etcétera. Pero el cristiano comienza a descubrir que dentro de él existe una fuerza maligna, y estoy hablando de los cristianos. Imagínense de los que no son cristianos. Así que no nos sorprenda que el mundo hace lo que haga. Y las aberraciones y la depravación y la irracionalidad de los Césares romanos, de José Stalin, de Adolfo Hitler, de Benito Mussolini, etcétera, etcétera. No nos extrañemos al grado tan profundo y al nivel que el ser humano puede alcanzar de depravación moral, de corrupción total. Ahora, si el mundo puede alcanzar ese nivel, imagínense dentro de nosotros los cristianos, que esa fuerza maligna, ese pecado, esa maldad, aún habita dentro de nosotros, pero con una grande diferencia de los demás seres a nuestro alrededor que no tienen la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. La diferencia es que el cristiano recibe, al mismo tiempo que nacimos con esta naturaleza caída, pecaminosa, maligna, perversa, etcétera, etcétera, que todos tenemos, Dios introduce dentro de nosotros, nos infunde su Espíritu Santo, para que a través de el Espíritu Santo, de la fuerza sobrenatural que nosotros no tenemos naturalmente. Naturalmente el hombre nació en pecado y comete pecado, y separado de esta fuerza, separado de este Cristo dentro de mí, nada nunca lograremos ni alcanzaremos. Entonces el cristiano tiene al Espíritu de Dios para comenzar a luchar contra esa fuerza dentro de mí y dentro de ti, que todos los días está tratando de emerger, de surgir y de tratar de volver a gobernarnos. Es una lucha, ¿verdad?, entre los poderes del bien y los poderes del mal, entre la carne y entre el espíritu. Dice en Gálatas 5, si nosotros luchamos contra la carne, sometamos a la carne bajo el poder del espíritu. Y este enemigo que tenemos dentro, tenemos la opción todos los días de o nos sometemos a él o él nos somete a nosotros. La Biblia dice que no sabéis que si tú te sometes o si tú sirves al pecado para la injusticia, te haces esclavo de aquel que te vence. Y si nosotros vencemos al pecado dentro de nosotros, podemos llamarnos victoriosos. Y es lo que se llama ir de victoria en victoria en Cristo Jesús, cuando comenzamos a vencer al enemigo que traemos dentro. La historia de David y de Goliat nos ilustra este principio. Entre un gigante como de 350 de estatura, que se enfrenta a un muchachito chiquitito, ¿verdad? 16, 17, 18 años tendría David, y les lanza este reto el gigante, como lo vamos a ir desarrollando. Búsquense un hombre entre ustedes, les dice Goliat, que me venza. Y si él me vence, nosotros seremos siervos de ustedes. Pero si yo lo venzo a ese hombre, ustedes serán nuestros siervos. Se llama la ley del vencedor. Siempre aquel que venza a algo o a alguien,
hace siervo aquel a quien vences. Si tú vences la droga, tú eres victorioso y la droga ya no te vence a ti, ya no te domina, no te controla. Si tú vences la glotonería ya no es tu gigante, porque tú has vencido el vicio, la adicción de la glotonería. Si tú vences el cigarro, entonces el cigarro ya tú no eres esclavo del cigarro. Ahora las pasiones de la carne son esclavos de nosotros y hacen lo que nosotros decimos. Y así cada enemigo, llámese cigarro, glotonería, alcohol, adicción, si la pornografía ya te domina, si tú ya sientes que necesitas ver un video pornográfico, necesitas comprar una revista pornográfica, necesitas el sexo, es porque ya eres esclavo de un gigante. Ya te ha vencido el gigante y tú estás haciendo lo que ese gigante te está imponiendo, la ley del vencedor. Y Dios no quiere que ninguno de sus hijos sea esclavo de nadie. Dios nos ha dado a nosotros el poder de convertirnos en vencedores. Ahora, cuando te enfrentas al cigarro, a la glotonería, al sexo, al robo, a cualquier adicción, descubrimos un principio que vamos a ver también, que nuestros enemigos, tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros, son mucho más grandes que nosotros. Todos son como gigantes y tienen fuerza como Goliat y tienen armadura tremenda y los vemos como algo sobrehumano para vencer. Y si no, pregúntale a cualquier persona que fuma el trabajo que les cuesta dejar de fumar, el trabajo que les cuesta dejar la pornografía, el trabajo que les cuesta dejar la heroína, las grapas, la cocaína, el alcohol, etcétera, etcétera. ¿Por qué ese trabajo? Porque estaban totalmente bajo la cautividad, bajo el poder, bajo el dominio de ese gigante que no los dejaba ir. Y para que podamos ser libres y podamos vencer a nuestros enemigos, necesitamos imitar lo que hizo exactamente David. Al enfrentarse al gigante y no ver al gigante, sino ver a Dios. Los soldados en Israel vieron a Goliat, se atemorizaron porque el enemigo usa el temor. Y vamos a ver que Goliat, la más grande arma de Goliat no era la espada gigante, ni el escudo gigante, ni el yelmo que tenía, ni la armadura. La armadura más grande, la fuerza más grande, el poder más grande de Goliat radicaba en el temor. En el temor que les infundió al ejército de Saúl, que los puso a temblar como gallinas. Y vemos aquí a David que se sobrepone a este temor y no ve al gigante, sino ve a Dios. Ve al Altísimo, al que está arriba de los gigantes y al único que nos puede dar la victoria. La victoria y el triunfo son pues prometidos a todos nosotros como seres humanos. Podemos aplastar cualquier gigante, cualquier adicción, cualquier problema, cualquier pasión descontrolada o incontrolable entre nosotros. Dios nos ha dado el poder santo de Dios para poder estar arriba de las circunstancias y no debajo de nadie. Para que seamos la cabeza y no seamos la cola. Para que podamos prestar y no pedir prestado. Para que podamos vivir arriba totalmente de nuestras limitaciones humanas y podamos en una dimensión espiritual, que es la única que nos eleva de los problemas humanos, poder en esa dimensión espiritual vencer los problemas humanos para que queden debajo de nosotros. Y esta es la única forma en la que tú puedes vivir en paz, en la que puedes vivir con tranquilidad, en la que puedes vivir sin culpa, sin vergüenza, acostarte tranquilo en la noche de saber que no eres esclavo ni esclava de nada ni de nadie, que eres libre. Esto es la libertad total que Cristo nos vino a ofrecer. Venciendo toda clase de obstáculos, David, y en contra de toda probabilidad, este muchacho vence a un enemigo 3 veces o 4 veces más alto que él, a un poderoso guerrero de casi 3 metros 50 centímetros de estatura, mediante el poder y la confianza que este muchacho tenía en Dios. Él pudo verdaderamente lograr esta hazaña. Esta victoria nos queda como un ejemplo a todos nosotros de lo que podemos hacer y de lo que podemos vencer si encontramos y descubrimos
los secretos espirituales detrás de esta gran historia. Vamos a comenzar a leer los primeros versículos de 1 Samuel capítulo 17 para iniciar nuestra introducción a este encuentro entre David y Goliat. Nos encontramos aproximadamente en el año 974 antes de Cristo. David, repito, estaba en su época de su juventud, 18, 19 años, y dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Inmediatamente notamos la situación geográfica en la que se encontraba esta historia. De un lado, el pueblo de Dios; de otro lado, el pueblo del enemigo. Y en medio de ellos, un valle, una línea divisora, una línea de demarcación, una frontera. Si estos de aquí, el pueblo de Dios, vencían a estos de aquí, del pueblo enemigo, estos enemigos pasarían a ser siervos del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se enseñorearía sobre sus enemigos, el pueblo de Dios estaría sobre sus enemigos, el pueblo de Dios los aplastaría. Pero si por el contrario, los enemigos de Dios vencían al pueblo de Dios, entonces el pueblo de Dios se convertiría en esclavo de los enemigos. Y esta ha sido siempre la historia de la iglesia. ¿Cuántas iglesias están llenas de soldados temerosos, vencidos, derrotados, amargados, sin victoria en sus vidas? Se dicen cristianos, pero siguen igual de chismosos, de murmuradores, adictos a la comida, adictos al alcohol, adictos al sexo, adictos a drogas, adictos a miles de cosas, y se dicen del pueblo y el ejército de Dios. Sin embargo, no es cierto, no es cierto, no es cierto, porque el día que conozcas la verdad te hará libre. Y si no eres libre en toda la extensión de la palabra, libertad, 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 libres, 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 no solamente decir soy libre, sino soy libre de mí mismo, de mis enemigos dentro de mí, he llegado a dominar y a controlar mis pasiones pecaminosas que luchan contra mi alma, entonces no puedes decir que eres totalmente libre. Y tú tienes que hacer caso a esta conferencia y a los consejos que la Biblia te da a través del Espíritu Santo para que tú puedas, a través de tu vida cristiana, ir avanzando más y más en esta libertad que Dios anhela para todos sus hijos. Nos damos cuenta que esta libertad que Dios anhela para todos nosotros tiene un propósito: prepararnos para gobernar. Prepararnos para gobernar. Nunca podremos gobernar mi casa, nunca podré gobernar a mis ovejas, nunca podré gobernar a mí mismo, nunca podré llegar a un puesto de responsabilidad. Jefe de mi panadería, jefe de mi taller mecánico, jefe de mi taller de computación, mientras yo no me haya conquistado a mí mismo. Mientras yo no tenga dominio, repito, de mis pasiones y dominio de todas las cosas que luchan en contra de mí, porque nunca dejaremos de tener esta lucha contra nosotros mismos. Dice en 1 Corintios 10, el que piensa que está firme, mire que no caiga. En otras palabras, Dios nos dice, somos vulnerables. Durante toda nuestra vida estaremos vulnerables a la maldad, a las tentaciones, al sexo, al dinero, a la fama, al poder, a la popularidad. Somos vulnerables, y que nadie diga, ya la hice. Yo ya no puedo caer en el adulterio, yo no puedo matar a nadie, yo ya no puedo caer en la brujería, yo no puedo caer en estos pecados, porque cuando dices que no puedes caer es porque no te conoces a ti mismo. Y cuando comienzas a conocerte a ti mismo y te das cuenta y descubres del enorme potencial que tenemos para la maldad, entonces puedes escribir
como en Filipenses capítulo 3 el apóstol Pablo, yo soy como los que no tienen confianza en la carne. Ya no confías en tu carne. Ya no confías en tu carne, ya no te vas con tu novia a un lugar oscuro porque sabes que en el cine comienzan las caricias. Ya no entras a esa película porque sabes que vas a caer. Yo nunca les dejo de insistir a mis pastores, a los líderes espirituales, nunca demos nosotros consejería en privado con una mujer. Nunca subas a una mujer a tu carro que no sea tu esposa. Nunca recibas ni permitas que entre una mujer a tu casa si tu esposa no está en tu casa. Nunca trates de coquetear o de creer que la haces y que la puedes librar y venga chepa aquí mi nena, mi reina, aquí yo la acompaño, aquí la apapacho, aquí le voy a contar el cantar de los cantares, aquí venga, aquí chen. Aquí siéntese mi reina. Nada de tu reina, ni nada del cantar de los cantares, nada de discipular, nada. No es cierto. Y si lo haces es porque no conoces el potencial de la maldad y la perversión de tu carne. En Marcos 14:38 Cristo lo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está presto y tú quieres servir a Dios y yo quiero ser santo, pero recuerda que dentro de ti hay muchísima debilidad. La carne es débil. Débil. ¿Ya lo descubriste en tu vida? ¿Ya lo descubriste? Cuando lo descubras, ya no tendrás confianza en tentar a Dios, ni en arriesgarte en situaciones que sabes que vas a perder. Dice la Biblia que entonces en el versículo 4 salió del campamento de los filisteos un paladín. Ahí estaban los dos ejércitos, a la derecha y a la izquierda el pueblo de Dios, el pueblo del enemigo, y de repente dentro de ellos sale alguien más grande que todos ellos, y se le llama un paladín. Esta palabra Benayim en el hebreo, Benayim, que se tradujo paladín, significa campeón. O sea, Goliat era un guerrero campeón, lo cual significa que nadie, hasta en la historia de toda su vida y de todas las guerras, nadie le había podido ganar. Era un campeón, era un guerrero campeón, era de peso completo, el cual se llamaba Goliat. Es interesante que la palabra Goliat viene de la raíz hebrea galá, que significa el que toma cautivo, el que desnuda o el que despoja. Repito, Goliat, escríbelo ahí en tu Biblia, viene de galá, con H al final, G de gárgara, galá, en hebreo, y significa el que toma cautivo, el que desnuda o el que despoja. Vamos a ir más adelante analizando este significado. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. Goliat pues era un gigante campeón. Nadie le había ganado como guerrero. Era un guerrero invencible que cautivaba y descubría la desnudez de sus enemigos. Los vencía y los tomaba cautivos. Les quitaba totalmente la careta, los desnudaba, los avergonzaba, los humillaba. Y esto es precisamente lo que el pecado hace en nuestra vida. El pecado era un gigante campeón que ningún ser humano le pudo ganar. Tuvo que bajar del cielo Jesucristo, el Hijo de Dios, para vencer al gigante de gigantes en nuestra vida que se llama el pecado. Y solamente Cristo vence al pecado. ¿Y cómo lo vence? Lo vence a través de su muerte. Incongruente racionalmente. ¿Cómo podía que no hubiera bajado Cristo, se hubiera agarrado y con el diablo en el desierto, pum, y vas al suelo? No, porque Cristo nos viene a revelar precisamente que cuando entramos a la guerra espiritual, y esto es lo que vimos al principio en nuestra introducción, nos introducimos en un mundo donde las armas con las que David golpea y le gana a Goliat eran armas que nadie se imaginó que lo podían derrumbar. Y tú no puedes vencer tu adicción, tu pecado, tu pornografía, tus debilidades a través de propósitos de buena voluntad, pastillas tranquilizantes, consejos del psiquiatra, yéndote a la villa de rodillas, etcétera, en un centro de rehabilitación donde no sea Jesucristo. Nadie puede vencer el pecado más que el Hijo de Dios.
Y traía un casco de bronce, versículo 5, en su cabeza. Veamos la descripción ahora de este gigante campeón. Aparte de lo grandote, lo fuerte y de todo, tenía un casco en la cabeza de bronce. Llevaba una cota de malla, o sea que por ningún lado le podías entrar. El peso de la cota, 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas, todavía las piernas, fíjense, traía grebas de bronce, todas protegidas las piernas, el pecho por detrás. Jabalina de bronce entre sus hombros. Aquí traía metida una jabalina, las jabalinas eran lanzas muy, muy delgadas, y las personas las sacaban y podían alancear a alguien a 50, 100 metros de distancia, con una puntería como si disparara una flecha. Aparte traía la jabalina, o sea, por si el enemigo se le escapaba, le aventaba la jabalina y lo podía atravesar de lado a lado por la espalda. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Veamos esta descripción con detalle. La altura, 6 codos y un palmo, son 3.50 centímetros. 3 metros, 50 centímetros. Bueno, si tú mides 1.50, es 1.50 más otro 1.50 arriba de ti, más 50 centímetros. 3.50 de estatura. Así que ya si su altura era impresionante, más impresionante era su armadura. El casco de bronce y la cota de malla, 5,000 ciclos de bronce, equivalen a 55 kilos. O sea que la pura cota que traía de malla aquí en el pecho, junto con el casco, pesaban 55 kilos. Grebas de bronce sobre las piernas, una jabalina sobre sus hombros, el asta y la lanza como rodillo de telar, y el hierro de la lanza pesaba 600 ciclos de hierro, o sea, 7 kilos. Y además tenía el bebé, un escudero delante de él. Este enorme gigante sale de repente, paz, 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 como Robocop, y se para enfrente de todos. Y nada más cuando los judíos lo ven dicen, ah, chirrión. Ah, caray, cuánto a Chihuahua, cuánto Apache. Y ahora sí, hasta los calcetines se les escurrieron. Y ahí se para, ¿verdad? Con esa apariencia invencible, poderosa, amenazadora y atemorizante. Y comienza a atemorizar al ejército de Saúl, ridiculizándolos, humillándoles, lanzándoles groserías, lanzándoles el desafío. Versículo 8. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Ustedes han visto estas grandes peleas de los pesos completos, sobre todo cuando Mike Tyson peleaba, Cassius Clay. Cuando se paran los boxeadores y salen cada uno, llegan con sus batas y todo, y ya comienzan ahí a tirar y a hacer panchos y a hacer circo y todo. Los ponen en medio, y cuando los ponen en medio, se ponen así. El uno con el otro se comienza a amenazar y a verse. ¿Y qué están tratando psicológicamente uno a otro? ¿De qué mensaje están enviando? Intimidar, exactamente, atemorizar. El que tenga la mirada así más, ¿verdad? Es el que más, es el que puede ya, con eso ya lleva ¿cómo se llama? De gane, todo eso. Cuando juegas ajedrez, yo juego ajedrez mucho con mi hermano Alejandro, nos gusta mucho el ajedrez. Muchas veces, antes de comenzar el ajedrez, yo lo intimido. Y casi siempre me gana, él fue campeón de ajedrez cuando era niño, pero siempre le digo, ¿verdad? ¿Sabes para qué? Esa salida yo me la sé, esa salida, la siciliana, ya me la sé. Y aquí, ¿sabes qué? Ahorita en 5 te doy mate. Y comienza a ponerse, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Verdad? Y si tú comienzas a través de esto, a quitarle el piso a tu contrincante, ya sea en el box, en el ajedrez o en cualquier cosa, ya es algo que llevas de gane. Lo mismo pasa en cualquier lado, ¿verdad? En el dominó, ¿para qué te vas tan lejos? Cuando estás con el dominó jugando y comienzas a hablar, no hombre, ¿para qué tiraste esa ficha? Ya con eso estás frito, mano, ya perdió en el juego. Y comienzas a pensar, no, ¿será cierto lo que me está diciendo? La intimidación causa temor. Y si logras que tu oponente pueda recibir y aceptar ese temor, entonces tú puedes tener ya un 10, un 15% de la batalla. Este hombre les comienza a decir,
¿Para qué se ponen en orden de batalla? ¿Para qué vinieron aquí? Bola de ridículos, chaparros, microbios, chinches, cucarachas. No tienen ningún objeto que se hayan formado y que se hayan puesto ya en orden para poder pelear contra mí. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Comienza a humillarlos y a decirles, ustedes son esclavos del rey y yo no tengo a nadie arriba de mí, yo no tengo rey, yo no tengo nada, yo soy el campeón. Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Vemos que este desafío, lo primero que tenía como objetivo era causar temor, y lo logró. Lo logró. ¿Cuántas veces el diablo te ha susurrado, tú nunca vas a poder dejar esa amante? Tú no puedes dejar el cigarro, y comienzas a pensar, realmente no puedo. Tú nunca podrás dejar de ser un drogadicto. Tú nunca podrás dejar de ser una prostituta. Ahora que vino Ada Rosa, que compartió con las mujeres, compartía eso continuamente. Las prostitutas tienen una imagen tan deteriorada, una pérdida tan grande de identidad, que creen que para eso van a servir toda la vida. Y se condicionan psicológicamente para decir, yo no puedo ya salir de esta vida, es todo lo que sé hacer. Y además no sé otra cosa, no fui a la escuela, muchas veces son muy incultas algunas, y no puedo mantener a mi hijo o a mi familia si no es a través de la prostitución. El diablo es experto en ponernos imágenes mentales para que nosotros lo veamos todo negro y nunca veamos un rayo de luz que puede atravesar esa imposibilidad en tu mente, y es el rayo de esperanza que Jesucristo trajo a este planeta. Sí se puede. ¿Por qué? Con Él. Y para eso bajó el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. No te veas lo que tú puedes hacer o lo que tú puedes alcanzar. No veas tus imposibilidades. No veas dentro de ti que yo estoy arruinada. Ya no puedo dejar de esa idea. Ya no puedo dejar la pornografía. Me siento demasiado débil. Tienes toda la razón, papacito. Tienes toda la razón, mamacita. Tú no vas a poder, ni tampoco lo vas a lograr con ninguna ayuda humana. Tú tienes que venir a una cruz y acercarte al Hijo de Dios y entender que Él vino a romper estas cadenas, a poner libertad a los cautivos, a darle de comer a los hambrientos, a abrirle los ojos a los ciegos, a hacer saltar a los cojos y a los lisiados y a los inválidos, a darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Goliat tipifica, retrata, es el epítome precisamente de lo que acabamos de decir. Nadie se atrevía a contestar este desafío. Ahí está nuestro enemigo delante de nosotros, nuestras imposibilidades, vemos los problemas. Yo no puedo salir de pobre, yo no puedo salir de esta situación de matrimonio, yo no puedo salir de este rincón, y nos sentimos atrapados muchas veces en nuestra vida con un Goliat amenazándonos, y vemos como gigantes las circunstancias y los problemas de la vida, porque no queremos ver a Dios, queremos ver al gigante, a los problemas, a nuestras adicciones, a nuestras situaciones que no podemos nosotros controlar. Y ahí está precisamente el problema del ejército de Dios. Este gigante era demasiado alto, demasiado fuerte, poderoso para cualquier soldado de Saúl. ¿Quién podría atreverse a desafiar o aceptar este desafío? Y es lo mismo que podemos preguntar: ¿quién tiene la fuerza o el poder para enfrentarse al pecado por sus propias fuerzas? Nadie. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios llevó de una forma deliberada al pueblo de Israel al Mar Rojo? Lo sacó de Egipto y se los llevó al mar. Y ahí en el mar llegaron el pueblo que acababa de ser liberado, y de repente se dieron cuenta que Faraón se había arrepentido y había tomado sus carros, sus carrozas y su ejército, y después de que los dejó ir, dijo: los voy a alcanzar y los voy a arrinconar en el mar.
y ahí los voy a matar, y a los que no mate los voy a ahogar. Y los judíos ahí estaban así atemorizados ante dos gigantes. Por un lado el mar, invencible, imponente, no se podían meter con los niños y con el ganado y atravesar nadando al otro lado, y por el lado izquierdo las fuerzas del faraón. Y ahí en este momento, atrapados entre dos puertas sin salida, ¿qué salida podían tener? ¿Quién podía imaginarse? ¿Quién podía imaginarse la forma como Dios los iba a salvar? Ninguno de ellos se pudo imaginar esto, ni Moisés tampoco. Y entonces Dios le habla a Moisés y le da una sola orden y le dice a Moisés: dile al pueblo que no hagan nada, que se estén quietos y que miren con sus ojos mi salvación. Cuando nosotros llegamos a situaciones donde nos sentimos arrinconados por la vida, donde no vemos humanamente, racionalmente, mentalmente, ¿de qué sirve la noche que andes como gorila, todo como león ahí en tu carro, y te levantes y te metas a tu cuarto y hasta un surco hiciste ahí en la alfombra de tu recámara, colillas de cigarro, y qué haré, y qué haré, y qué haré, y qué haré, y vas a la cantina y te echas un whisky y te afectas tu salud, etcétera, etcétera, porque crees que tú puedes tener una idea que de repente te saque y resuelva tu situación. Y en el ámbito espiritual, en la dimensión en la que estamos viviendo, amados santos de Dios, tenemos que actuar de diferente manera. Aquí Dios nos dice que cuando no sepamos qué hacer, cuando nos encontremos encerrados en un dilema, cuando no veamos una puerta, no hagamos nada. Que nos estemos quietos. Y estarse quieto en la Biblia es meditar en el poder y en toda la grandeza de nuestro Dios. Porque ahí es precisamente en este rincón donde estaban los judíos con el mar y con los egipcios, donde ellos iban a aprender que Dios siempre tiene para sus hijos una tercer puerta. Y nunca es la que tú te imaginas, porque Él es Dios. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Él es Dios. Entonces, después de este desafío, dice el versículo 10, y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Muy bien, aquí estamos en el primer acto: el ejército de Saúl, el ejército del pueblo de Dios, el ejército del enemigo y un paladín, un campeón guerrero desafiando al pueblo de Dios. Y el primer acto lo dejamos para pasar al segundo acto, donde el pueblo de Dios está así temblando, atemorizado, nerviosos. Nadie se atreve a levantar ese desafío. Y de ahí, de este escenario, el Espíritu Santo mueve las cámaras y nos transporta hasta la casa donde estaba el que ya había sido ungido por Dios, David, el muchacho cantor pastor. Dice el versículo 12, David, y se comienza a dar un poco de su genealogía, era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Vemos nosotros este joven David, que era un muchacho responsable y obediente con sus obligaciones. El padre de David era precisamente del mismo lugar donde nació Jesús, en Belén de Judá. Miqueas 5:2 nos muestra que Cristo nació en este pueblo de Efrata que se llamaba Belén de Judá. La familia de David entonces vivía en Belén. Ustedes saben que la palabra Belén significa en el hebreo la casa del pan,
la casa del pan, porque de ahí saldría, ahí nacería el que nos alimentaría durante toda la eternidad. Sus 3 primeros hijos se habían enlistado en el ejército, sirviendo bajo el mando de Saúl. La Biblia nos dice en Números, capítulo 1, versículo 3, que para que el joven pudiera ir a la guerra, tenía que tener 20 años de edad. Entonces David tenía menos de 20 años, por eso lo sabemos, por lo cual no fue al campo de batalla. Pero sus 3 hermanos principales mayores son los que ya estaban alistados en el ejército porque tenían más de 20 años de edad. Pero David, como no podía enlistarse en el ejército, seguía haciendo los quehaceres y los deberes domésticos con su padre. Dice el versículo 14 que David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Recordamos en el capítulo 16 que cuando el rey Saúl comenzó a ser atormentado por demonios, por espíritus demoníacos, que comenzaron a hacerlo bandear mentalmente y comenzó a perder la razón, y de repente le daban ataques de esquizofrenia, de repente era psicótico, de repente era un maníaco depresivo, de repente era una persona totalmente esquizofrénica que tenía intentos de matar a la gente, y el objetivo de Saúl era matar y atravesar a David. Entonces David estaba en el palacio y se salía del palacio y no estaba permanentemente, sino que tal vez 2 o 3 días servía en el palacio y se iba a su casa. La Biblia no nos dice en el capítulo 17 cuánto tiempo pasó entre la salida de David. Pasaron 2 o 3 años hasta que él no regresó al palacio, como lo vamos a ver. Entonces Saúl, por sus ataques esquizofrénicos y sus problemas mentales, cuando vuelve a ver, después de que David mata a Goliat, Saúl no lo reconoce y pregunta de quién es hijo. Y viene Abner, el jefe del ejército de Saúl, y le dice, él es hijo de Isaí. Y parecería una incongruencia de que Saúl, después de que lo tuvo en el palacio sirviendo 2 o 3 años, no se acordaba de quién era este muchacho. Pero con estos antecedentes podemos entender la razón de qué loco estaba ya Saúl en estos momentos. Dijo David a Isaías, David su hijo, versículo 17, ve ahora con tus hermanos, o sea, lo manda a su padre a que vaya al campo de la batalla. Toma un efa de grano tostado, 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Cuando los soldados salían al campo de batalla, los familiares iban al campo de batalla, y si estaban cerca, como en este caso estaba cerca el campo de batalla, los familiares les llevaban de comer. Porque la comida, ¿verdad? Vemos que por 40 días Goliat, 40 días retó, desafió al ejército de Saúl, y en 40 días nadie se atrevió a contestarle este reto. Entonces no podía durar la comida 40 días. Por lo que le manda a su padre, a sus hermanos, que le lleven las tortas, que le lleve el lonche, para que puedan los hermanos comer y alimentarse. Dice el versículo 18, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, o sea, al comandante que estaba al frente del grupo, el pelotón de sus hermanos. También le manda, porque recordamos que Isaí, el padre de David, era un ganadero rico. La familia de David era familia muy próspera, con mucho ganado. Entonces le manda al jefe que estaba arriba de sus hijos que les llevara también, ¿verdad?, quesos con leche, y le pregunta también y le dice, mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. O sea, quiero que también aparte, hijo mío, David, de saber que tus hermanos están bien y están vivos, llévales de comer y regresa conmigo y dame una muestra, tráeles un anillo, córtales un pedazo de su vestido, pero tráeme una muestra, quiero tener paz de que mis hijos siguen vivos. El trabajo de David, repito, era de pastor de ovejas. Y en este momento deja a las ovejas encargadas, como vamos a ver, y se va al campo de batalla para llevarles de comer a sus hermanos, para ver si estaban bien y traerle a su papá descanso para su alma. En el versículo 19 dice la Biblia, y Saúl y ellos y los de Israel estaban en Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejó las ovejas al cuidado de un guarda, no las abandonó,
y se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Detrás de todo este escenario, acto número 2, el padre de David le está encargando a David: deja tus ovejitas, encárgalas, ve al campo de la batalla. Y David no es accidental, que al llegar al campo de batalla ya estaban ahí, vio a todos formados y al ejército y gritando a Goliat, y David se da cuenta al gritar este paladín Goliat, las insultos, las ridiculizaciones, las humillaciones que estaba lanzándole al pueblo de Dios. Esto es increíble porque Dios quería que David escuchara esto, pero algo sucedió con David, que estos insultos, estas humillaciones, estas maldiciones no entraron a su corazón. Entraron al corazón y estamos hablando de aproximadamente 20,000, 30,000 soldados, y solo un muchacho no se dejó intimidar. Solo un muchacho no se dejó atemorizar. ¿Qué fue lo que protegió a David? Porque el diablo ruge. El diablo con palabras de tus vecinos o de tus familiares te amenaza, y no es tu vecino, no es tu suegra, no es tu tía, no es tu cuñado, es el diablo hablando. Y tú tienes que aprender que cuando alguien te intimida o te humilla, no es un ser humano, son demonios. Y si tú aceptas, sí, es cierto, me dijo mi esposa que no sirvo más que para, me dicen, la escoba. Y te la crees y toda tu vida, y te mueves como escoba durante toda la vida, porque crees realmente que eso es lo que eres. Y mi esposa me dice que hay mujeres más bonitas que yo, y te crees realmente eso, y te ves en el espejo y comienzas a creer, sí, cierto, mi mamá me debe haber puesto Brujilda. Y aceptas la opinión del mundo, que no sirves, que esto y el otro, y que no debiste haber nacido, que eres bueno para nada, que nunca lograrás nada, que vas a ser un mediocre, que nunca lo vas a alcanzar, y te tragas las palabras y comienza dentro de tu alma a germinar y a tener un caldo de cultivo tu corazón para el temor. ¿Qué fue lo que David tenía que no permitió que esas palabras que las oyó también pudiera comenzar a decir: ay, sí es cierto, me voy corriendo a casa mejor con las ovejas, ahí con mi papá no me pasa nada? Además, yo no soy ni soldado, ni a la edad militar he llegado para enfrentarme a este ejército. ¿Qué hizo que David no reaccionara igual a todas estas personas? Lo que hizo fue, lo vamos a ver más adelante, que él era el único hombre, el único varón en medio de miles de personas que conocía y confiaba en el poder de Dios. Anteriormente, vamos a ver, David se había agarrado con un oso y con un león. Y no solamente por matarlo, sino lo va a explicar él más adelante, cuando el rey Saúl le quiere poner su armadura. Le dice David: yo no necesito eso. En el pasado, cuando venían mis ovejas y venían los leones y querían atacar a mis ovejas, vean ustedes, David a su corta edad, en su juventud, estaba dispuesto a dar su vida por una oveja, por un animal. ¿Qué tipo más precioso de Jesucristo, que vino a dar su vida por sus ovejas? Con razón dicen Juan capítulo 10 que el asalariado, el líder espiritual asalariado, el que solamente vive que la prosperidad y que el dinero, ve venir al lobo y huye, porque no son suyas las ovejas y no le importan las ovejas, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ahí es cuando nos damos cuenta del corazón que tenemos, si realmente amamos a las ovejas.
y no solamente estamos dispuestos a aconsejarlas, sino a dar la vida por las ovejas. Y David era un muchacho que había arriesgado su vida por unos animalitos. Él no veía si eran hombres o si eran animales, eran sus ovejas, y venía un león y con su onda los mataba y mató a un oso, y dijo: si Dios me libró del oso y del león, este filisteo incircunciso significa que no pertenece al pueblo de Dios, que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene el poder de Dios, que no sabe más que es gigantón. ¿Cómo puede atreverse a retar y a insultar al pueblo de Dios? Y eso hizo que su corazón hirviera en pasión y comenzara un volcán dentro de su corazón que ya no podía él apagar, hasta que le cortara la cabeza a este filisteo incircunciso. David obedece a su padre, va temprano al campo de batalla, les lleva la comida y ve que sus hermanos están bien. Mientras habla con sus hermanos, escucha las palabras de Goliat y vio a este gigante. Y vio cómo se paraba entre los dos valles, retando al ejército de Dios, y pudo percibir también el temor paralizante que tenían todos los soldados de Saúl y que se había apoderado del corazón del ejército de Dios. Y de manera desesperada, dice el versículo 25, cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, o sea, comenzaban este murmullo entre todo el ejército y los soldados: al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. A este grado había llegado Saúl: el que mate a Goliat, le regalo a mi hija, y eximirá de tributos a la casa, o sea, al soldado que mate a Goliat, se lleva la hija de Saúl, se vuelve millonario, y además su familia por todas las generaciones nunca pagarían impuestos. Estas son las recompensas que el rey Saúl le ofreció a cualquier persona que tratara de matar al gigante. Y de repente un profundo sentimiento, un celo profundo por el amor a Dios y por la obra de Dios y por el pueblo de Dios envuelve y abraza el corazón del joven David. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Acuérdense que oprobio significa vergüenza. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. ¿Cómo es posible? Se preguntaba David, que este gigante incircunciso filisteo estuviera retando, humillando, avergonzando al pueblo de Dios. Los soldados miraban al gigante, pero David nunca había mirado al gigante. Siempre mantuvo sus ojos arriba del gigante, en aquel que es todopoderoso y que nos libra de todas nuestras tribulaciones. Como dijo David en un salmo: este pobre miró a Jehová y lo libró de todas sus angustias, de todos sus temores. Todos los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Pero si tú miras tus circunstancias y tus problemas y tu familia y tu situación matrimonial y la situación de tus hijos, nos deprime, nos desilusiona, nos desanima, nos llena de temores, porque jamás podremos creer que tendremos la fuerza o la sabiduría para salir adelante en la vida. Y por eso es tan importante que reconozcamos quién es nuestro bendito Salvador. En el versículo 28 y 30 dice la Biblia que los hermanos de David reaccionaron y manifestaron sus perversos corazones, la amargura que tenían contra su hermano David. Oyéndole hablar Eliab era el mayor, su hermano, con aquellos hombres, se encendió, se enojó en ira contra David. Y le dijo: vean ustedes, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eliab, su hermano, le hace 3 acusaciones injustas a su hermano menor, David. Número 1, lo acusa de ser solamente un curioso.
¿A qué has venido? A ver la batalla. Creyó que solamente venía a curiosear. En segundo lugar, lo acusa de descuidar sus deberes. ¿Por qué no te regresaste y abandonaste a tus ovejas? Regrésate a cuidar tus ovejas. Y en tercer lugar, le acusa de ser orgulloso, de tener un espíritu lleno de malicia. Recordamos que cuando Samuel el profeta llegó a la casa de Isaí a ungir a David, ¿a quiénes salieron primero? Eliab, que es el primogénito, que es el que está acusando a David, y le dice Samuel, no, chiquilín, tú no eres. Y llegó el otro, tú no eres, y tú no eres, y tú no eres. Y al final, cuando ya habían los 7 pasado, los primeros 7 hermanos de David pasado, le pregunta a Samuel a Isaí, ¿no hay otro hijo por ahí? Porque no me iré hasta que Dios no me diga quién es el ungido. Y entonces David estaba allá atrás con las ovejas y ya lo mandan traer. Imagínense ustedes cuando los otros hermanos, ¿verdad? Ya guerreros, ya enlistados, listos para gobernar, le dice Samuel a Isaí, él es el chiquito, el ungido del Señor. Y desde entonces sus hermanos comenzaron a tener envidia de él, porque recordamos que inmediatamente después se va a trabajar al palacio en la corte real cerca del rey Saúl. Entonces ya aquí en la batalla comienzan a abrir sus corazones y a manifestar verdaderamente que lo odiaban. Y acordémonos que sucedió lo mismo con otro siervo de Dios llamado José. Sus hermanos le tenían envidia porque tenía sueños, lo vendieron, intentaron matarlo y asesinarlo a José. Si Rubén, el primogénito, no se interpone, lo matan y lo dejan ahí en una cloaca, en un pozo tirado en el desierto. Y Rubén los convence de que los venda mejor a unos mercaderes que estaban pasando, y José es llevado a Egipto. Y después de todo lo que pasó, al final de su vida, perdona a sus hermanos y les dice en Génesis 50, ustedes buscaron para mí el mal, mas Dios lo convirtió para el bien. ¿Qué es lo que salva a todos los hombres de Dios? A todos los que han sido rechazados. Tú tal vez te sientes rechazado. Nadie me quiere, ni en mi casa me quieren, ni mi mamá me recogieron de un basurero. Nadie me ha dado amor, nadie me ha dado afecto. Y déjame decirte algo. Si tú quieres que algún día Dios te use, tú vas a tener que librarte de esa amargura. Y ya no culpar absolutamente a nada ni a nadie de lo que te ha pasado en tu pasado, sino que entender que tenemos que tener ese corazón que tenía José y que tenía David y que tenía Daniel. Un corazón que soporta los insultos, el rechazo, la vergüenza, la ridiculización, la humillación. Me imagino cada vez que David llegaba a su casa, ahí estaba Eliab, ahí sí ya, porque trabajas con Saúl, ¿verdad? Sangrón, chamaco, inmenso, tú no vas a servir nunca para nada, consentido, y lo atacaban y lo agredían. Pero el secreto fue que ni José ni David se amargaron nunca contra sus hermanos. Los perdonaron y los perdonaron y los perdonaron. Entonces dice el versículo 29 que David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. O sea, comenzaron a insultarlo. ¿Y qué hizo David? No los peló. Simplemente no les hizo caso. Se volteó y siguió preguntándoles a los soldados. Y le dio el pueblo la misma respuesta. Fueron oídas las palabras entonces de David y entonces fueron corriendo con Saúl y le dijeron, hay un muchacho que está diciendo que por qué nos dejamos de ese gigante. Dice ese muchacho, hijo de la casa de Isaí, que ese gigante es un incircunciso y que está avergonzando al pueblo de Israel y que él puede contra el gigante. Dice el versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Qué increíble que alguien tan joven le pueda infundir ánimo a los adultos y a los temerosos. Y este es el corazón de todo siervo de Dios. ¿Se acuerdan a Pablo cuando en Filipos lo sacaron? Lo patearon a Pablo, lo arrastraron de las greñas por todos lados, casi como los de Tláhuac, lo queman.
Y vienen los hermanos y lo rescatan y se lo llevan a Pablo. Y ahí está Pablo todo pateado, ensangrentado, quién sé cuántos huesos rotos tendría. Ay, para eso soy cristiano. Ay, Dios mío, sufro mucho. Lléveme a una clínica, ¿no? Cúreme mis heridas. Eso fue lo que hizo Pablo en el momento en que los cristianos comenzaron a, ya Pablito, ya no vayas a Jerusalén, ya no andes por ahí. Comienza Pablo a decirles, esto y más seguiré sufriendo por el nombre de Jesús. Y los cristianos del siglo XXI que duermen en camas de seda y que están hechos de mermelada McCormick. Los cristianos del siglo XX que cualquier cosita los atemorizan. Ay, este pueblo está así. Ay, estos problemas están así. Está muy grande el problema. Ay, yo en la noche tengo que dormir en un catre. Y si me voy a ese polito voy a dormir en la tierra. Y comenzamos a ver todo a nuestro alrededor como si hubiéramos salido de Irak o de Afganistán. Como si estuviéramos realmente sufriendo sin casa, sin familia, sin agua, sin ropa por causa de Jesús. Y ni siquiera hemos pasado eso y nos quejamos y nos lamentamos. Démonos cuenta de qué estamos hechos. Soldados de Jesucristo. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué material estamos hechos? Que con cualquier cosa nos desplomamos, nos desanimamos y no tomamos en cuenta aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No hemos sufrido aún hasta la sangre para que podamos quejarnos ni atrevernos a decir, ay, cómo sufro, cómo me va mal. Ya nomás un frito que pasemos o cualquier día que no comamos, creemos que ya hemos sufrido demasiado. Ya nos sentimos mártires en el nombre de Jesús. Por sus hermanos, se aleja de sus hermanos y comienza a enfrentar la realidad. Y entonces le dice en el versículo 33, Saúl le dice a David, no puedes tú pelear contra este filisteo, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David le responde a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Vamos a dejar para la próxima conferencia la victoria y la guerra entre David y Goliat, pero despidámonos con este último pensamiento. Una de las motivaciones que David tiene para enfrentar a Goliat era voltear hacia su pasado y ver las victorias que Dios le había concedido. Y si Dios me salvó de esos animales salvajes, ¿no me librará de ese gigante? Cuando tú te encuentres en algún problema, recuerda, si Dios dio su vida por mí, yo siendo nada, no siendo ninguno de nosotros nada, y Dios el Hijo da su vida en la cruz, su sangre por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se la pedimos y seguimos confiando en Él? Un cristiano es aquella persona que ya tiene arreglado su pasado, que tiene paz en el presente y tiene esperanza para su futuro. Nunca pierdas tu esperanza. Nunca pierdas tu ánimo. Aliéntese tu corazón y espera en el Señor, porque Él vendrá, aún un poquito, y el que ha dicho que viene, vendrá. Pero el que retrocediere, dice Hebreos 10, no agradará a mi alma. Y nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan para la salvación de nuestra alma. Recuerda en el pasado cómo te ha librado Dios, las bendiciones que ha tenido Dios, los enemigos de los cuales te ha librado Dios, para que en el presente tengas confianza y valor de poder enfrentar el futuro y los gigantes que todavía tenemos que vencer. Oremos. Vimos los secretos espirituales detrás de esta gran historia. Vamos a comenzar a leer los primeros versículos de 1 Samuel capítulo 17 para iniciar nuestra introducción a este encuentro entre David y Goliat.
Nos encontramos aproximadamente en el año 974 antes de Cristo. David, repito, estaba en su época de su juventud, 18, 19 años, y dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Inmediatamente notamos la situación geográfica en la que se encontraba esta historia. De un lado, el pueblo de Dios; de otro lado, el pueblo del enemigo. Y en medio de ellos, un valle, una línea divisora, una línea de demarcación, una frontera. Si estos de aquí, el pueblo de Dios, vencían a estos de aquí, del pueblo enemigo, estos enemigos pasarían a ser siervos del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se enseñorearía sobre sus enemigos, el pueblo de Dios estaría sobre sus enemigos, el pueblo de Dios los aplastaría. Pero si por el contrario, los enemigos de Dios vencían al pueblo de Dios, entonces el pueblo de Dios se convertiría en esclavo de los enemigos. Y esta ha sido siempre la historia de la iglesia. ¿Cuántas iglesias están llenas de soldados temerosos, vencidos, derrotados, amargados, sin victoria en sus vidas? Se dicen cristianos, pero siguen igual de chismosos, de murmuradores, adictos a la comida, adictos al alcohol, adictos al sexo, adictos a drogas, adictos a miles de cosas, y se dicen del pueblo y el ejército de Dios. Sin embargo, no es cierto, no es cierto, no es cierto, porque el día que conozcas la verdad te hará libre. Y si no eres libre en toda la extensión de la palabra, libertad, 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 libres, 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 no solamente decir soy libre, sino soy libre de mí mismo, de mis enemigos dentro de mí, he llegado a dominar y a controlar mis pasiones pecaminosas que luchan contra mi alma, entonces no puedes decir que eres totalmente libre. Y tú tienes que hacer caso a esta conferencia y a los consejos que la Biblia te da a través del Espíritu Santo, para que tú puedas, a través de tu vida cristiana, ir avanzando más y más en esta libertad que Dios anhela para todos sus hijos. Nos damos cuenta que esta libertad que Dios anhela para todos nosotros tiene un propósito: prepararnos para gobernar. Prepararnos para gobernar. Nunca podremos gobernar mi casa, nunca podré gobernar a mis ovejas, nunca podré gobernar a mí mismo, nunca podré llegar a un puesto de responsabilidad. Jefe de mi panadería, jefe de mi taller mecánico, jefe de mi taller de computación, mientras yo no me haya conquistado a mí mismo. Mientras yo no tenga dominio, repito, de mis pasiones y dominio de todas las cosas que luchan en contra de mí, porque nunca dejaremos de tener esta lucha contra nosotros mismos. Dice en 1 Corintios 10, el que piensa que está firme, mire que no caiga. En otras palabras, Dios nos dice, somos vulnerables. Durante toda nuestra vida estaremos vulnerables a la maldad, a las tentaciones, al sexo, al dinero, a la fama, al poder, a la popularidad. Somos vulnerables, y que nadie diga, ya la hice. Yo ya no puedo caer en el adulterio, yo no puedo matar a nadie, yo ya no puedo caer en la brujería, yo no puedo caer en estos pecados, porque cuando dices que no puedes caer es porque no te conoces a ti mismo. Y cuando comienzas a conocerte a ti mismo y te das cuenta y descubres del enorme potencial que tenemos para la maldad, entonces puedes escribir, como en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo: yo soy como los que no tienen confianza en la carne. Ya no confías en tu carne. Ya no confías en tu carne. Ya no te vas con tu novia a un lugar oscuro porque sabes
que en el cine comienzan las caricias. Ya no entras a esa película porque sabes que vas a caer. Yo nunca les dejo de insistir a mis pastores, a los líderes espirituales, nunca demos nosotros consejería en privado con una mujer. Nunca subas a una mujer a tu carro que no sea tu esposa. Nunca recibas ni permitas que entre una mujer a tu casa si tu esposa no está en tu casa. Nunca trates de coquetear o de creer que la haces y que la puedes librar y venga chepa aquí mi nena, mi reina, aquí yo la acompaño, aquí la apapacho, aquí le voy a contar el cantar de los cantares, aquí venga, aquí chen. Aquí siéntese mi reina. Nada de tu reina, ni nada del cantar de los cantares, nada de discipular, nada. No es cierto. Y si lo haces es porque no conoces el potencial de la maldad y la perversión de tu carne. En Marcos 14:38 Cristo lo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está presto y tú quieres servir a Dios y yo quiero ser santo, pero recuerda que dentro de ti hay muchísima debilidad. La carne es débil. Débil. ¿Ya lo descubriste en tu vida? ¿Ya lo descubriste? Cuando lo descubras, ya no tendrás confianza en tentar a Dios, ni en arriesgarte en situaciones que sabes que vas a perder. Dice la Biblia que entonces en el versículo 4 salió del campamento de los filisteos un paladín. Ahí estaban los dos ejércitos, a la derecha y a la izquierda el pueblo de Dios, el pueblo del enemigo, y de repente dentro de ellos sale alguien más grande que todos ellos y se le llama un paladín. Esta palabra Benayim en el hebreo, Benayim, que se tradujo paladín, significa campeón. O sea, Goliat era un guerrero campeón, lo cual significa que nadie, hasta en la historia de toda su vida y de todas las guerras, nadie le había podido ganar. Era un campeón, era un guerrero campeón, era de peso completo, el cual se llamaba Goliat. Es interesante que la palabra Goliat viene de la raíz hebrea galá, que significa el que toma cautivo, el que desnuda o el que despoja. Repito, Goliat, escríbelo ahí en tu Biblia, viene de galá, con H al final, G de gárgara, galá, en hebreo, y significa el que toma cautivo, el que desnuda o el que despoja. Vamos a ir más adelante analizando este significado. Y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Goliat pues era un gigante campeón. Nadie le había ganado como guerrero. Era un guerrero invencible que cautivaba y descubría la desnudez de sus enemigos. Los vencía y los tomaba cautivos. Les quitaba totalmente la careta, los desnudaba, los avergonzaba, los humillaba. Y esto es precisamente lo que el pecado hace en nuestra vida. El pecado era un gigante campeón que ningún ser humano le pudo ganar. Tuvo que bajar del cielo Jesucristo, el Hijo de Dios, para vencer al gigante de gigantes en nuestra vida que se llama el pecado. Y solamente Cristo vence al pecado. ¿Y cómo lo vence? Lo vence a través de su muerte. Incongruente racionalmente. ¿Cómo podía que no hubiera bajado Cristo, se hubiera agarrado y con el diablo en el desierto, pum, y vas al suelo? No, porque Cristo nos viene a revelar precisamente que cuando entramos a la guerra espiritual, y esto es lo que vimos al principio en nuestra introducción, nos introducimos en un mundo donde las armas con las que David golpea y le gana a Goliat eran armas que nadie se imaginó que lo podían derrumbar. Y tú no puedes vencer tu adicción, tu pecado, tu pornografía, tus debilidades a través de propósitos de buena voluntad, pastillas tranquilizantes, consejos del psiquiatra, llevándote a la villa de rodillas, etcétera, en un centro de rehabilitación donde no sea Jesucristo. Nadie puede vencer el pecado más que el Hijo de Dios. Y traía un casco de bronce, versículo 5, en su cabeza. Veamos la descripción ahora de este gigante campeón. Aparte de lo grandote, lo fuerte y de todo, tenía un casco en la cabeza de bronce.
llevaba una cota de malla, o sea que por ningún lado le podías entrar. El peso de la cota, 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas, todavía las piernas, fíjense, traía grebas de bronce, todas protegidas las piernas, el pecho por detrás. Jabalina de bronce entre sus hombros. Aquí traía metida una jabalina, las jabalinas eran lanzas muy, muy delgadas, y las personas las sacaban y podían alancear a alguien a 50, 100 metros de distancia, con una puntería como si disparara una flecha. Aparte traía la jabalina, o sea, por si el enemigo se le escapaba, le aventaba la jabalina y lo podía atravesar de lado a lado por la espalda. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Veamos esta descripción con detalle. La altura, 6 codos y un palmo, son 3.50 centímetros. 3 metros, 50 centímetros. Bueno, si tú mides 1.50, es 1.50 más otro 1.50 arriba de ti, más 50 centímetros. 3.50 de estatura. Así que ya si su altura era impresionante, más impresionante era su armadura. El casco de bronce y la cota de malla, 5,000 ciclos de bronce, equivalen a 55 kilos. O sea que la pura cota que traía de malla aquí en el pecho, junto con el casco, pesaban 55 kilos. Grebas de bronce sobre las piernas, una jabalina sobre sus hombros, el asta y la lanza como rodillo de telar, y el hierro de la lanza pesaba 600 ciclos de hierro, o sea, 7 kilos. Y además tenía el bebé, un escudero delante de él. Este enorme gigante sale de repente, paz, 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 como Robocop, y se para enfrente de todos. Y nada más cuando los judíos lo ven dicen, ah, chirrión. Ah, caray, cuánto a Chihuahua, cuánto Apache. Y ahora sí, hasta los calcetines se les escurrieron. Y ahí se para, ¿verdad? Con esa apariencia invencible, poderosa, amenazadora y atemorizante. Y comienza a atemorizar al ejército de Saúl, ridiculizándolos, humillándoles, lanzándoles groserías, lanzándoles el desafío. Versículo 8. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Ustedes han visto estas grandes peleas de los pesos completos, sobre todo cuando Mike Tyson peleaba, Cassius Clay. Cuando se paran los boxeadores y salen cada uno, llegan con sus batas y todo, y ya comienzan ahí a tirar y a hacer panchos y a hacer circo y todo. Los ponen en el medio, y cuando los ponen en el medio, se ponen así. El uno con el otro se comienza a amenazar y a verse